El día de hoy, yo, el experto en ciencia, el experto en medicina, el experto en teología, te va a decir lo que tienes que hacer con tu cuerpo. Yo, Leonardo Aro, tiene la autoridad que viene de Dios para decirte a ti lo que tienes que hacer. Hola, buenas noches a todos los que están sintonizados el día de hoy. Claro que estaba jugando, no estaba yo en serio al decir que soy experto en ciencia, que soy experto en teología y experto en medicina. Claro que no, al contrario, no sé nada de eso, sé un poco nada más. Tengo un poco entendimiento de eso, así que por favor discúlpeme por haber hecho esa broma. Mi intención el día de hoy no es de imponer información. El día de hoy mi intención no es imponerle a usted qué debe usted pensar. Al contrario, yo quiero mandarlo a su casa, que ahí está muy cómodamente el día de hoy, o posiblemente me está escuchando en su automóvil, de que cuando usted tenga su tiempo solo o sola, usted en realidad piense en esta información. Posiblemente en cuestión de este tema. ¿Y cuál es el tema? ¿De qué está hablando, pastor? Estamos hablando el tema de la vacuna. Este tema reciente que nos compete a todo el mundo, ya que algunas personas tienen una manera de pensar, tienen una postura muy diferente. Hay un grupo de personas que dice que esta medicina, esta vacuna es la salvación y la solución a todo el problema, pero hay otro grupo que piensa que no, otro grupo que piensa que esto es un acto fuera de lo constitucional, un acto que no va con Dios. De hecho, estas personas dicen que cómo es posible que se pongan una vacuna que viene de las células de niños abortados, de bebés abortados. Entonces, hay un sinnúmero de entendimientos de un grupo, de un lado y de otro. Así que vamos a borrarlos un poco. Vamos a quitarnos esas nociones que hemos concebido a través de este tiempo que nos ha llevado a dar nuestra propia opinión. Posiblemente no hemos invertido tiempo en indagar en realidad qué es lo que está pasando y estamos dando nuestra propia opinión basado a las emociones que estamos sintiendo. Y es por eso que estamos haciendo este video. Para tomarnos un tiempo para analizar, pensar. Posiblemente me quede muy corto, es más, no posiblemente, me voy a quedar corto en la información que usted pueda obtener. Pero si de alguna manera este video le ayuda a usted a iniciar ese proceso de indagación de este tema, porque este tema no nada más le incumbe a usted como adulto, este tema va también a tener resultados, implicaciones a sus hijos. Entonces es importante que nosotros no despeguemos nuestro enfoque de este tema, el tema de la vacuna. Esta vacuna que ya va a estar lista en algunas semanas para algunas personas y en los siguientes meses para muchas personas más. ¿Cuál es tu postura? ¿Debes tomarte la vacuna? ¿Debes de ponerte esa vacuna? ¿No debes ponerte esta vacuna? ¿Qué dice la Biblia de esto? Así que el día de hoy vamos a estar nosotros hablando de lo que dice la Biblia en algunos versículos. Como te dije, voy a quedarme corto y es tu responsabilidad, si a ti te interesa, de buscar más información, de buscar más recursos que posiblemente te den más detalle de lo que tú quieres aprender, de lo que tú quieres saber. Y ese proceso de búsqueda te puede dar más paz de lo que en realidad tú estás pensando. Posiblemente entre más busques, cambies de opinión a la cual tienes hoy, o posiblemente te mantenga en tu postura y reafirme tu postura que tienes ahorita. Así que comenzamos con la escritura del día de hoy. Como te digo, va a haber algunas, así que si tú tienes tu Biblia, puedes seguirnos con tu Biblia. Si tú tienes tu celular, ahí en donde busques tus escrituras, puedes seguirme, o aquí la voy a tener accesible para ti en la pantalla. La escritura viene de Romanos 13. Romanos 13 nos va a llevar a ciertas
a ciertos lugares que yo quiero que de entrada no formules alguna conclusión. Tómate tu tiempo. Borra todo lo que tienes ahorita. Empieza de cero. Eso sí es lo que te pido el día de hoy. Empieza de cero en este momento nada más. Y vamos a poco ir llegando a este lugar donde queremos llegar. Romanos 13:1 dice esto: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Muy bien, vamos a hablar de Romanos 13:1. Primero, no podemos despegar las leyes gubernamentales de este tema. Estas leyes, estas autoridades del gobierno juegan un papel muy importante. De hecho, ellos son los que van a determinar cuáles son los procesos, los protocolos que se tienen que llevar a cabo para la comunidad, para los ciudadanos, para que ellos puedan tomar esta vacuna, ya sea obligatoriamente o ya sea que usted tome esa decisión, que no sea algo obligatorio, sino algo más voluntario. No lo sabemos, todavía estamos en ese proceso. Este verso 1, ¿qué nos está diciendo? Este verso 1 nos está diciendo que Dios es la última autoridad, es la autoridad máxima. Pero ¿qué hace Dios? Dios comparte su autoridad aquí en la tierra con diferentes gobiernos, manda diferentes gobernantes y les presta su autoridad para que ellos gobiernen en las comunidades, aquí en la tierra. Dios está diciendo que nosotros tenemos que tener la responsabilidad, nosotros tenemos que respetarlas y someternos a esa autoridad que no viene del hombre. Vamos en verso 1 apenas, ¿ok? El verso 1 está diciendo que Dios delega esa autoridad y Dios espera que nosotros nos sometamos a la ley que Dios ha compartido a los gobernantes en esta tierra. Vamos al verso 2. El verso 2 dice: así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Ok, veamos el verso 2 ahora. Está diciendo que Dios comparte su autoridad con las autoridades aquí en la tierra. Dios espera que nos sometamos a ella. Nos está diciendo que si nosotros determinamos que no queremos someternos a esa ley que Dios ha puesto aquí en la tierra, nosotros vamos a ser castigados. Vamos a cambiarle la palabra castigados. Vamos a decir juzgados. De alguna manera o de otra nosotros vamos a ser juzgados, ya sea que seamos juzgados por Dios o que seamos juzgados por la misma ley que está imponiendo estas reglas. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad para hacerlo. Entonces, en otras palabras, si desobedecemos la ley, la autoridad, vamos a ser penalizados, vamos a ser juzgados, ya sea por Dios o ya sea por la propia autoridad aquí en la tierra. Vamos al verso 3 y el 4 a ver qué nos dice. Porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará. Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Ok, aquí nos va a dividir un poquito, posiblemente. No lo puedo garantizar, pero puede que ya nos divida. Después de que leímos el verso 1 y el 2, podemos de alguna manera, erróneamente, decir, ok, Dios está diciendo en la Biblia que tenemos que ponernos la vacuna porque Dios está diciendo en el 1 y en el 2 que tenemos que obedecer y someternos a las leyes gubernamentales, a las leyes, a la autoridad terrenal. Y eso es lo que dice el verso 1 y 2. Y el verso 3 nos está diciendo básicamente que
La autoridad está para servir a la comunidad, no para que la comunidad le tenga miedo a la autoridad que viene de Dios, sino que la autoridad está creada para mantener la paz y que solamente aquellos que la desobedecen sienten miedo, aquellos que la acatan no. Pero esto no está diciendo, vaya, que tenemos que obedecer aquellas nuevas leyes que los gobernantes están creando. Aquí solamente está diciendo acatar la ley, porque la ley ayuda a mantener el caos en un nivel muy bajo. Para eso es la ley y está para servir la comunidad. Básicamente, unos pudieran decir, el verso 3 contradice el 1 y el 2. Es por eso que yo no tengo que obedecer a la ley, a la autoridad, si me dice que me tenga que poner la vacuna, ¿ok? Por eso es bueno ver estas escrituras que pueden llevarnos a un lugar y pueden llevarnos al otro. Pero continuemos en Romanos 13 a ver qué nos dice el verso 5. Yo quiero que tú te tomes tu tiempo, si esto es algo que deseas tú aprender, que deseas tú saber. Yo quiero que te tomes tu tiempo, que lo dijeras poco a poco, que en este momento no lleves nada a ninguna conclusión. Vamos a continuar. Verso 5. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. Veamos aquí. Hay una parte muy importante. Todo lo que estamos ahorita experimentando tiene que ver con la conciencia. Nuestra conciencia, de acuerdo a lo que hemos leído en noticias, en las diferentes fuentes de comunicación, nos ha creado una idea o ha formulado en nosotros un pensamiento, una conciencia de que yo no tengo que ponerme esa vacuna. ¿Por qué? Porque va en contra de mi fe, va en contra de mis enseñanzas bíblicas. Yo sí me tengo que poner la vacuna. ¿Por qué? Porque es mi deber como ciudadano, es mi deber como padre de familia y es mi deber para proteger a todos los demás para que ellos estén salvos y sanos. ¿Te fijas? Puede llevarnos a un lugar o al otro. Es un tema muy complicado que en realidad no hay algo específico que nos dicte y que nos diga con claridad que esto es lo que se debe de hacer. Es por eso que estamos muy divididos, y no divididos entre cristianos y no cristianos. Dentro del mismo contexto de iglesia estamos divididos. Es más, en tu propia iglesia puede haber personas en tu propia iglesia que comparten la misma teología, la misma enseñanza con el mismo pastor, que también tengan opiniones divididas. Es muy normal en un tema como este, cuando estamos navegando en un área medio gris. Vamos a ver el verso 6 y el 7, a ver qué nos dice. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que les corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenles las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenles los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deben estimación, estímenlo. Para concluir con Romanos 13 nos está diciendo básicamente que honor a quien honor merece. Que las autoridades puestas por Dios, o la autoridad dada por Dios a los gobiernos, tiene que ser respetada y se le tiene que dar honor, porque Dios les dio esa autoridad. Pero ahí viene ahora sí lo bueno. Ese sería un lado nada más de ver las cosas. Hay unas veces en donde las autoridades no son esos ministros de Dios, no están actuando en la manera que Dios quisiera que fuéramos gobernados como ciudadanos. No están ejerciendo la autoridad que Dios le dio de una manera positiva o de una manera que agrada a Dios, si es así como a usted le gusta escucharlo. Hay una escritura muy cerca de esta de Romanos, en donde podemos escuchar algunos apóstoles diciendo que no van a acatar la ley que se les está imponiendo. ¿Por qué? Porque la autoridad en este escenario, en esta escritura que vamos a leer, les está diciendo que no obedezcan a Dios, que obedezcan la ley que ellos quieren. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pedro
y Juan están predicando las buenas nuevas. Recuerde, estas personas estaban dedicadas a hablar de Jesús, a hablar de la resurrección de Jesús. Las autoridades no estaban de acuerdo. ¿Y qué les dijeron? Quédense callados. La autoridad estaba tratando de ejercer una ley, estaba tratando de ejercer su autoridad a decirle a estos apóstoles que no predicaran de Jesús, que no hablaran de esas enseñanzas, que no compartieran esas enseñanzas públicamente. ¿Y qué dijeron? Vamos a leerlo en Hechos 5:29. Vamos a leer la escritura. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Una escritura que nos está diciendo que hay momentos en que nosotros, como ciudadanos, debemos rechazar leyes que se nos están imponiendo. ¿Cuáles leyes? ¿Cómo podemos nosotros saber que la ley que nos están imponiendo viene de Dios? ¿Cuáles podemos nosotros rechazar cuando no viene de Dios? Si cada uno de nosotros diera su opinión, imagínese el caos que tuviéramos. Hay leyes muy obvias que puede que nos impongan, que va en contra de la ley de Dios. Hay escrituras, yo creo una muy popular, aquellos 3 jóvenes que se negaron a hincarse al rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque esa ley estaba tratando de imponerles algo que iba en contra de la ley de Dios. ¿Cómo podemos conectar esto con la vacuna? Hay un pastor muy famoso en el área de Florida que acaba de hacer una aclaración, en mi manera de verlo, muy limitada. Recuerde, mi manera de verlo está muy limitada. Esta aclaración básicamente le está diciendo a la gente que la vacuna es la marca de la muerte, la marca de la bestia, y que es la iniciación para esta marca de la bestia y que nos está llevando a ese punto apocalíptico. ¿Qué está haciendo la congregación en ese momento? La congregación, como le tiene fe al pastor, está tomando esa información como una información exacta y una verdad absoluta. Ellos están tomando una decisión. Ellos están del otro lado viendo que lo que está haciendo la ley va en contra de Dios. Entonces ellos van a tomar una decisión al no ponerse la vacuna. Hay otro extremo, el otro extremo que ve a Romanos 13, como lo hemos estado viendo, que ven a la autoridad como una fuente creíble que viene de Dios, y que ellos van a tomar la decisión de ponerse la vacuna, y que este extremo está muy errado y está muy equivocado y muy exagerado. Tenemos esos dos horizontes, esos dos extremos muy complicados. Es un tema muy delicado. Hay cosas que todavía tenemos que leer, hay cosas que tenemos todavía que aprender. Al fin del día, tú vas a tomar una decisión. Tu vecino va a tomar una decisión muy diferente. ¿Qué es lo que se espera en estos momentos? Se espera que nosotros tenemos que ser muy respetuosos de lo que piense el vecino, de lo que piense un familiar, de que va a haber división, de que va a haber discusiones en este tema. Claro, estamos navegando, como ya le dije, en un área gris, en donde nada es ahorita absoluto, donde no hay evidencias de que si esto es verdad, de que si esto es mentira, de que si va a ser un éxito o de que si va a ser un fracaso. Posiblemente tú y yo en el camino cambiemos de opinión, de que veamos de que la vacuna fue todo un éxito, como lo han considerado con la vacuna del polio en su momento. O posiblemente tú que decides tomarte la vacuna, de ponerte esta vacuna, en su momento, en el futuro, comienzas a ver el resultado físico de aquellos efectos secundarios que tuvo el ponerse la vacuna, y tú en el momento cambias de opinión.
ser muy posible ese escenario, va a ser muy posible que eso pase. Entonces en estos momentos estamos lidiando con una situación donde tenemos que tomar una decisión. La Biblia nos está diciendo obedece a las autoridades. La Biblia nos está diciendo no obedezcas a las autoridades en Hechos 5:29 cuando va en contra de la ley de Dios, en contra de la ley que Dios ha impuesto. Tus creencias, tu fe, tus bases bíblicas son muy diferentes. Aún dentro de nosotros, como cristianos, tenemos diferentes bases bíblicas, tenemos diferente entendimiento. En estos momentos tú y yo tenemos una responsabilidad como padre de familia de indagar más en este tema. Y para concluir te voy a dejar con dos escrituras que van a aparecer aquí abajo para que tú las puedas leer en tu casa. Yo solamente te las voy a decir. Hay una escritura que dice que nosotros tenemos que cuidar nuestro templo, el templo que Dios nos ha dado, el cuerpo que Dios nos ha dado es el templo de Dios. En el contexto está hablando más en el aspecto de tener relaciones sexuales. Ahora, esta escritura no es tan explícita, no es tan directa como Romanos 13 que leímos o como Hechos 5:29. En esta dice hablando del templo de Dios. Ahora, también podemos nosotros implicarla, podemos nosotros aplicar otras factores ahí que no solamente tengan que ver con las relaciones sexuales. Si Dios nos dice que nosotros tenemos que cuidar el templo, ¿acaso no puede decir también en cuestión de comida, en cuestión de ejercicio, en cuestión de lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo? ¿Qué tal una vacuna? ¿No será que el ponernos la vacuna estaremos dañando el templo de Dios? ¿O el no ponernos la vacuna estaremos nosotros dañando el templo que Dios nos ha dado? Es por eso que tú y yo tenemos que tomar ese tiempo para en realidad pensarlo. La otra escritura que quiero compartirte es la escritura que dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso a lo que estamos hablando, a la vacuna? ¿No será que el no ponernos la vacuna estamos nosotros dañando al prójimo? ¿No será que nosotros estamos exponiendo al prójimo al no ponérnosla? Y el sí ponérnosla estamos nosotros de alguna manera contribuyendo para la comodidad de mi prójimo. Te digo, hay muchas escrituras que muchos pastores van a aplicar para enseñar a su congregación e irse por un lado, como este pastor, usar Apocalipsis para usar la vacuna como algo que no se tiene que hacer. Va a haber otros pastores que van a usar escrituras que van a estar de acuerdo con la vacuna. Estamos en un tiempo en donde tenemos que tomar una decisión seria por nosotros y por nuestra familia. Cualquier decisión que tú tomes, cualquier lado que tú te tengas que ir, es entendible que estés confundido o que ya hayas tomado una decisión. Recuerda, tienes que respetar a tu vecino, al de aquel lado, al de este lado, cualquiera que sea tu postura. Dios nos pide que nosotros amemos a nuestro prójimo y también a través de respetar sus decisiones los estamos amando. Y quisiera decir más, pero sería un video muy largo. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún comentario, por favor hágalo, comparte este video. A lo mejor a alguien le puede servir, a lo mejor alguien puede iniciar ese deseo de aprender más de este tema. O igual a algunos no les interesa si ponérsela o no ponérsela. Está bien, entendemos esa postura también, pero yo quería compartirles estas escrituras. Yo quería compartirles este espacio con estas enseñanzas. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Un saludo, un abrazo. Espero que estén muy bien y recuerden, indaguen, estudien más, escuchen más para que ustedes puedan tener una decisión sólida. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo.